Buen día, profesor. Somos del grupo 2, conformado por Rivero Mejía, Guamán Piñán Carlos y López Yoplac Arun. Para esto vamos a exponer los temas 9.4, 9.5 y 9.6 del libro. Empezamos con fuentes de campo magnético, intensidad magnética. Bueno, como hemos visto ya en el desarrollo del curso, existe la fuente de la corriente convencional en la que inducimos una carga en un cuerpo por medio de corriente y esto nos genera un campo magnético. Este tipo de corriente han sido estudiadas y tenemos sus distintas fórmulas estudiadas por los temas pasados en el capítulo 8. Y bueno, ahora estudiamos lo que viene a ser la intensidad magnética en los cuerpos y sobre todo los que tienen corrientes atómicas interiores que, bueno, no son simples de modelar, para eso se va a realizar el estudio. Tenemos la intensidad magnética, que bueno, tenemos el campo magnético que se expresa como BR igual a permeabilidad sobre 4pi por la integral del volumen de la densidad de corriente en un punto por la diferencial de volumen menos la permeabilidad por el potencial escalar magnético más, bueno, esa primera parte seleccionada de ver del lado izquierdo es lo estudiado antes y bueno, ahora simplemente se le agrega la parte magnética dentro de los cuerpos, es permeabilidad por M, que se representa como la magnetización, en donde la potencial escalar magnético, bueno, es 1 sobre 4pi por la integral de volumen de la densidad de los polos magnéticos más un cuarto 1 sobre 4pi de densidad de superficie de la densidad superficial de los polos magnéticos. Esto de tanto la densidad de polos como la densidad superficial es un estudio del capítulo previo correspondiente al 9.2 y 9.3. Y recordando el dicho capítulo, tenemos que considerar la densidad de corriente, que es el producto escalar, no, el producto cruz de la magnetización por el vector unitario, y a su vez esto es igual a la divergencia por la magnetización. Y bueno, también recordamos la densidad de los polos, que es menos divergencia por la producto escalar con la magnetización, y la densidad de la superficie de los polos, la magnetización por su respectivo escalar. Y bueno, tenemos en ese estudio la intensidad magnética, que lo definimos como 1 sobre permeabilidad por el campo magnético menos la magnetización. Y donde, bueno, ahí lo mencionamos, donde B es el campo magnético, M es la magnetización o momento dipolar magnético. Este momento magnético es la sumatoria de todos los diferenciales, bueno, todos los pequeños campos en todos los átomos. Eh, para eso se trata de que la diferencial del volumen de cada uno de estos cuerpos sea lo más pequeño posible y así poder sumarlos en su totalidad. Y bueno, introduciendo la ecuación 926 en la 924 planteada previamente, tenemos, ¿no?, de que la intensidad magnética H es igual a 1 sobre 4pi por la integral de volumen por la densidad de corrientes de R menos 1 R' sobre R menos R' al cubo por la diferencial de volumen menos el potencial escalar magnético. Doy pase a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Aaron López Yoplac. En esta oportunidad me tocó exponer la parte de las ecuaciones del campo. Bueno, anteriormente en los capítulos pasados se explicó y se demostró eh, la ecuación de la divergencia y la ecuación del rotacional del campo magnético. Por lo cual, en este capítulo se, se debe ver cómo se modifica el campo magnético cuando el campo magnético B incluye la contribución de un material magnetizado, por lo cual se dice que la ecuación de la divergencia implicaba que el campo magnético B podría ser el rotacional de una función vectorial, pero el resultado obtenido no se limita de los campos magnéticos producidos por corrientes convencionales. Por lo tanto, el campo magnético B puede ser escrita siempre como el rotacional de una función vectorial A, además de que la ecuación de la divergencia
que viene a ser indicado en la primera parte de las ecuaciones, siempre es válido. Bueno, pero ¿qué es la ecuación del rotacional? Se puede decir que es aquella forma diferencial de la ley de circuitos de Ampère, el cual también se indica en la fórmula debajo de la pregunta. Además, podría definirse como la circulación del vector sobre un camino cerrado del borde de un área con dirección normal a ella misma, cuando el área se tiende a cero. Sin embargo, tenemos que tener precaución en incluir todos los tipos de corriente que producen los campos magnéticos. Por lo tanto, las ecuaciones es expresada de la siguiente manera. Por la- el rotacional del campo magnético es igual a la hipermeabilidad por que la densidad de corriente transportadora y la densidad más densidad de corriente de magnetización. Además, combinando la ecuación de la densidad con de corriente de magnetización y la ecuación del rotacional nos da la siguiente fórmula. La fórmula que se indica debajo de la ecuación de la densidad de corriente de magnetización. Esta es el rotacional de, de la definición de la intensidad magnética reemplazado que nos da igual a joules, a J. Eh, y aplicando la fórmula de la definición de la intensidad magnética, obtenemos la ecuación del rotacional de la intensidad magnética o rotacional del vector magnético auxiliar. Esto quiere decir que el vector magnético auxiliar H tiene relación con la densidad de corriente transportadora a través de su rotacional. Por otra parte, la ecuación de la divergencia y la ecuación del rotacional del vector magnético auxiliar son fundamentales en el campo magnético. Esto quiere decir que estas ecuaciones, junto con las condiciones de fronteras adecuadas y una relación experimental entre el campo magnético B y la intensidad del campo magnético H, puede resolver problemas magnéticos, salvo en algunos casos es mejor usar una formulación integral. Por lo cual, aplicamos el teorema de Stokes, el cual nos dice que la integral de línea de un vector alrededor de una curva cerrada es igual a la integral de la componente normal de su rotacional sobre cualquier superficie limitada por la curva. Quiere decir que la ecuación rotacional de la intensidad magnética se obtiene de la siguiente integral. Se indica en la parte debajo del teorema de Stokes, donde la integral de la superficie es por por el rotacional de la intensidad magnética con la integral cerrada de la curva de la intensidad magnética. Bueno, esto nos quiere decir que la integral de la línea de la componente tangencial de la intensidad magnética alrededor de una trayectoria cerrada C es igual a toda la corriente de transporte, el cual pasa por el área limitada por la curva C. Bueno, y por último, podría decirse que debido al teorema de la divergencia, la ecuación de la divergencia tiene la siguiente equivalencia, el cual se indica eh, en la parte inferior de la ecuación mostrada anteriormente, que es la integral cerrada del campo magnético por, por n, por la diferencial de A, que es igual a cero. ¿Qué nos dice el teorema de la divergencia anteriormente? Nos dice que la integral de la divergencia de un vector sobre un volumen B es igual a la integral de superficie de la componente normal del vector sobre la superficie que limita el volumen. Esto quiere decir que el flujo magnético por cualquier superficie cerrada es equivalente a cero. A continuación le paso a mi compañero. Bueno, la susceptibilidad y permeabilidad magnética eh, se va a comenzar a definir como como la relación lineal entre M y H, donde M es la intensidad magnética, la intensidad magnética es H, perdón, y la M la magnetización. En esta fórmula tenemos que la magnetización va a ser igual a la susceptibilidad magnética XM por la intensidad magnética. Al lado derecho podemos observar una tabla de las diferentes susceptibilidades de algunos materiales. Algo que añadir es que si la susceptibilidad magnética es positiva,
el material va a ser paramagnético. Y si la susceptibilidad es negativa, el material es diamagnético y la inducción magnética se debilita con la presencia del material. El material, si es isotrópico, quiere decir que las propiedades mecánicas y térmicas son las mismas en todas las direcciones. A partir de la siguiente fórmula, donde el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad por la intensidad magnética, donde esta permeabilidad se va a obtener a partir de la relación entre la intensidad magnética y la susceptibilidad magnética. A partir de esa ecuación podemos definir que la permeabilidad magnética tiene la capacidad, es la capacidad que tienen los conductores de afectar y ser afectados por los campos magnéticos. Esta permeabilidad se puede convertir a una fuente, es decir, puede crearse sin necesidad de corrientes externas, de la cual nace la fórmula de la permeabilidad relativa, que va a ser Km igual a la permeabilidad magnética, que a su vez es igual a 1 más la susceptibilidad. Siguiente. La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que él ha generado. Vamos a encontrar diferentes manifestaciones de este fenómeno. Por extensión, se aplica a fenómenos que no dependen solo de las circunstancias actuales, sino también de cómo se ha llegado a esas circunstancias. En el área de electrotecnia se define la histéresis magnética como el retraso de la inducción magnética respecto al campo magnético que lo acciona. En la curva de histéresis tenemos que la retentividad, que es B, C es la fuerza coercitiva o la coercitividad, D es la saturación en dirección opuesta y la letra A, que es la saturación. Siguiente. Bueno, voy a pasar a explicar el ejercicio 1. Soy no Criviero Mejía. Tenemos que en una esfera de material magnético de radio R se coloca en el origen de coordenadas. La magnetización es dada por m igual a x cuadrado más b, donde a y b son constantes. Pide determinar la densidad de polares y las corrientes de magnetización. Para ello recordemos que la densidad de magnetización es igual al producto cruz de la magnetización por el escalar unitario o también en la divergencia por la magnetización. Entonces sabemos que la magnetización es ax cuadrado más b. Simplemente reemplazamos, ¿no?, en la densidad de superficie que se define como el producto escalar entre la magnetización por su vector unitario, en este caso por coordenadas si esféricas. Sabemos que en z el n es coseno de teta. Para ello simplemente multiplicamos y nos quedaría ax cuadrado más b, y todo eso multiplicado por el coseno de teta. Y en consecuencia también tenemos la densidad de los polos, que es la menos la divergencia por el cruz de escalar con la magnetización, y es igual a la diferencial de la magnetización con respecto a x. Eso nos quedaría menos 2ax. Y para hallar la densidad de corriente tenemos que hallar el producto cruz de la divergencia por la magnetización. Bueno, en este caso utilizamos la fórmula de la matriz y anulando fila y columna, fila 1, columna 1, nos queda 0, anulando fila 2, columna 1, nos queda la derivada con respecto a z de x cuadrado más b, que en este caso sería 0, anulando fila 3, columna 1, nos quedaría de igual manera 0. Entonces, ya que esto nos queda 0, optamos por la siguiente ecuación, que es la densidad de corriente es igual a la magnetización por su producto de escalar por el vector unitario. Y en este caso tenemos que el vector unitario en cada uno de sus componentes en jk es seno de phi coseno de teta sobre r, en j es seno de phi seno de teta sobre r, y en k es coseno de phi sobre r. Para este caso utilizamos de igual manera el método de la matriz. Anulando fila y columna nos queda al final ax cuadrado más b por el seno de phi seno de teta sobre r por el vector unitario k menos ax cuadrado más b coseno de phi sobre r por el vector unitario j. Y bueno, regresando, ¿no?, de
de matriz de la forma, bueno, en este caso primero se factorizó x cuadrado más b sobre r y por seno de phi, seno de teta por el vector k, coseno menos coseno de phi por el vector j y al final retornando de coordenadas esféricas a cartesianas nos queda ax cuadrado más b por el radio que es la suma, la raíz cuadrada de todas las sumas de todas las componentes y todo esto menos z por j más y por k. Ese sería nuestro resultado. Doy paso a mi compañero. Bueno, soy el alumno Guamán Piñán, en este caso el problema 9.10, donde nos dice que tenemos un anillo de hierro, el cual está entrelazado con un entrehierro lleno de aire de 1.0 centímetros. Está arrollado con un devanado toroidal, como se puede observar en la figura. La longitud media del anillo, que es de 20 centímetros, y su sección transversal, que es de 4 centímetros cuadrados. La permeabilidad, que se supone constante, es de 3000, y el devanado toroidal, que es de unas 200 vueltas. Circula con una corriente de 10 amperios y nos piden hallar B y H. Un momento. Bueno, como primer paso vamos a usar la fórmula para el devanado toroidal, donde nos dice que M es igual a XM por H, el cual podemos escribirlo como XM por N y L, que son N viene a ser la cantidad de espiras y viene a ser la intensidad de corriente y L viene a ser la longitud del anillo de hierro. Tenemos que M va a ser igual a 2999 por 200 por 10 sobre 0.2. El 0.2 es los 20 centímetros del anillo del hierro, el cual ha sido convertido a metros, que es 20 a 0.2, obteniendo un 2.999 por 10 a la 7. Luego vamos a usar dos fórmulas para la intensidad magnética, que será una para el entrehierro y otra para el material. La primera va a ser H2 igual a 2.99 por 10 a la 7 por 1 menos 0.01 sobre 0.2. Y la segunda va a ser H2 igual a menos M por D sobre L, que va a ser igual a menos 2.99 por 10 a la 7 por 0.01 sobre 0.2. Finalmente, en la fórmula para el devanado toroidal de el entrehierro y el material magnético, tenemos que B es igual a 411 por 10 a la menos 7, todos multiplicado por 200 por 10, entre 0.21. A esto le añadimos la fórmula, lo que hemos hallado para el material, que es 2.99 por 10 a la 7 por 1 menos 0.01 sobre 0.2, obteniendo un total de 35 puntos menos 35.7. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Aaron López Yoplac. Eh, yo voy a explicar el ejercicio 3 del problema por opuesto del 9.5 del libro. Un elipsoide con sus ejes principales de longitudes 2A, 2A y 2B se magnetizan uniformemente en una dirección paralela al eje 2B. La magnetización del elipsoide es M sub O. Encuentre las densidades magnéticas polares para esta geometría. Bueno, la fórmula de la ecuación del elipsoide es x al cuadrado sobre al cuadrado, pero debido a que las longitudes son dobles, se duplican los dos longitudes, como se observa en la imagen. Eh, Acá indica que es solamente una sola longitud, pero cuando piden dos a 2A y 2B, las longitudes se duplican. Por lo tanto, la ecuación del elipsoide es 2x al cuadrado sobre 4 al cuadrado más 2y al cuadrado sobre 4 al cuadrado, 2z al cuadrado
sobre 4b al cuadrado es igual a 1. Nos pide las densidades magnéticas polares, cuya fórmula es sigma sub n es igual a la magnetización por el vector unitario normal. La densidad volumétrica, se sabe que en este caso, cuando la magnetización es uniformemente una dirección, un ratito, estoy exponiendo este, se magnetiza uniformemente en una dirección paralela, quiere decir que es nula. Entonces, por lo tanto, la- el rotacional de la magnetización viene a ser igual a cero. Entonces, siguiente, por favor, compañero. Una vez mostradas las fórmulas, resolvemos con el elipsoide, indicando la fórmula que viene a ser E, debido a que fue vectorial, es igual a x al cuadrado sobre 4 al cuadrado por el vector y, por el lado y, más y al cuadrado sobre 4 al cuadrado, por el lado j, más z al cuadrado sobre 4b al cuadrado, por el lado k. Para poder calcular, se le añade una gradiente de la función, que viene a ser igual a la derivada parcial de la fórmula anterior. Viene a ser 2x sobre 4 al cuadrado en y, más 2y sobre 4 al cuadrado en j, más 2z sobre 4 al cuadrado en k. Eh, eh, Luego se simplifica y queda x sobre 2 al cuadrado en y, más y sobre 2 al cuadrado en j, y z sobre 2b al cuadrado en k. Luego, recordemos que el módulo, para hallar un módulo del vector, quiere decir que se, se le saca la raíz cuadrada de todo el vector unitario que está indicado. Por lo tanto, sacamos la raíz cuadrada del el módulo de la gradiente de E, que viene a ser la raíz cuadrada de x sobre 4a a la cuarta, más y sobre 4a a la cuarta, más z, bueno, era z al cuadrado, disculpe, profesor, sobre 4b elevado a la cuarta. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, como dice, como el enunciado indica que se magnetiza uniformemente en una dirección, las otras direcciones no tendrán magnetismo, por lo tanto serán nulas. Usando la fórmula de la densidad, de la densidad superficial polar, la magnetización, utilizamos el reemplazo que viene a ser m sub 0, que nos dan como dato, y por el vector normal, que obteniendo todo el resultado obtenido, nos da z sobre 2b al cuadrado k por m sub 0, la magnetización, sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado sobre 4a a la cuarta, más y al cuadrado sobre 4a a la cuarta, más z al cuadrado sobre 4b a la cuarta. Simplificando un poco más, tenemos como resultado m sub o por z sobre b al cuadrado en k es todo sobre la raíz cuadrada de 1 sobre a a la cuarta más x al cuadrado más y al cuadrado, simplificado, factorizado, más z al cuadrado sobre b a la cuarta. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.